Continuando con la parte 24 de El demonio celestial no puede llevar una vida normal, continuamos momentos después de que todos los ciudadanos mostraran su apoyo y solidaridad hacia el prota. Su pequeño hermano Lawrence se encontraba caminando por los pasillos de la institución mientras que iba pensando que él había llamado a su padre, así que él estaba seguro de que este último enviaría gente para apoyar al prota. Y en ese instante Lawrence termina saliendo de sus pensamientos al darse cuenta que muchos estudiantes se encontraban reunidos en un salón principal mostrándose así un poco preocupados, y preguntándose inmediatamente por qué habían tantas personas reunidas en un solo sitio. Inmediatamente vemos la cara de sorpresa de Lawrence, el cual mientras observaba un punto fijo de una manera muy sorprendida preguntaba si acaso ese era su hermano, mostrándonos entonces cómo se veía el prota sosteniendo a William como si de un trapo sucio se tratara. Inmediatamente el prota pasó a mencionarle a su hermano que ahí estaba, mientras terminaba soltando a William delante de este. Y mientras vemos como William se encontraba de rodillas en el suelo, el prota le ordenaba que tenía que disculparse, añadiendo que si no lo hacía sinceramente su familia lo pagaría muy caro. Esto delante de la mirada de sorpresa de estudiantes y profesores por igual. El barón Castro, que venía siguiendo al prota y a su hijo para ver el desenlace de este pequeño conflicto, le ordenaba a su hijo un poco preocupado que tenía que hacerlo rápido. William en ese momento con una voz quebradiza mientras tenía sus ojos cerrados pasaba a disculparse con Lauren, pidiéndole perdón por haberlo estado molestando hasta ese momento, y afirmándole así entonces que él había estado molestándolo sin ninguna razón aparente. Y mientras el chico se mostraba arrepentido pero al mismo tiempo avergonzado, mencionaba que por favor tenía que aceptar sus disculpas ya que también se iría de la academia, así que tan solo tenía que perdonarlo y nunca más volvería a aparecer delante de él. Es en ese momento que Lawrence al escuchar todo eso se encontraba muy sorprendido, preguntándose qué demonios se encontraba pasando. El conde Castro inmediatamente muy alterado pasaba a mencionarle a Lawrence que por favor tenía que aceptar las disculpas de su hijo, ya que este mismo iba a prometer que nunca más volvería a pasar algo como esto en el futuro. William entonces, que seguía en el piso arrodillado, le seguía mencionando a Lawrence que lo disculpara. Luego de eso, en la noche de ese mismo día nos encontramos en el balcón de la mansión que tiene la familia Dimitri en la capital. Vemos a Lauren un poco exaltado preguntándole a su hermano qué había sido todo eso que había pasado anteriormente. El prota entonces con una actitud calmada le mencionaba a su hermano que tenía que escuchar con mucho cuidado, mencionándole así que lo que había pasado en ese día no tan solo lo había hecho por él, sino por el hecho de que habían insultado a la familia Dimitri, y él como representante de su familia sintió la necesidad de castigarlos. Así que por esa razón, si seguías con la cabeza abajo, ibas a seguir siendo ignorado, y la gente te iba a menospreciar y al mismo tiempo iba a menospreciar a Dimitri. Las palabras de Roman dejan al pequeño Lauren completamente sorprendido, que luego de entender un poco más claramente la situación, bajando su mirada se disculpaba con su hermano, pero el prota inmediatamente le mencionaba que tenía que levantar su cabeza. Mirando entonces a Lauren de una manera muy fría y determinada, el prota le mencionaba que su nombre era Lawrence Dimitri, y él como su hermano mayor no quería que su hermanito pequeño tuviese que pasar por algo como eso nunca más. Y es por esa razón que le recomendaba que tendría que estudiar cuál era su verdadera fuerza y qué era lo que quería lograr o llegar a ser en el futuro. Roman entonces continuó mencionándole a su pequeño hermano, el cual lo miraba con sorpresa, que si Castro hubiese conocido el potencial de Dimitri desde el principio no lo habrían tratado de esa manera. Lauren entonces con una mirada llena de sorpresa se quedaba observando a su hermano. Colocándose serio inmediatamente le mencionaba que iba a recordar lo que había dicho justo en ese momento, y mientras apretaba su puño le mencionaba que ya no iba a permitir que nadie más lo pisoteara. Roman entonces con una gran sonrisa se mencionaba internamente que él también lo quería así, él ya no quería tener más conflictos con sus hermanos. Inmediatamente un pensamiento se hizo claro en la mente de Lauren, dejando un poco sorprendido, y mientras se colocaba nervioso le gritaba a su hermano que tenían que llamar a su familia en ese instante, ya que él no sabía lo que pasaría si dejaban las cosas de esa manera. Cambiamos de escena y nos encontramos con la familia Castro, donde vemos que el padre de William le da una fuerte bofetada mientras insultaba a su hijo. Mientras William se sobaba la mejilla, Castro le mencionaba que no podía creer que ese bastardo tuviese su linaje, mientras continuaba preguntándole a su hijo si acaso él sabía cuál había sido el error que había cometido ese día, pues había molestado a Roman Dimitri, al que todos en el reino de Cairo intentan reclutar, y el cual ahora también es conocido como la estrella en ascenso de Cairo. Castro le gritaba a su hijo que él como un pequeño bastardo había menospreciado y maltratado al hermano de esa persona. Y aparte de eso, desde el momento en el que tú como el hijo mayor de la familia Castro se puso de rodilla y podemos ver como William se veía bastante asustado, su estatus había caído por el suelo, el conde Castro realmente se encontraba muy furioso. Y señalando a su hijo le mencionaba que a partir de ese momento la gente dirá que toda su familia es una cuerda de imbéciles que ni siquiera pudieron seguir la situación actual.
Entonces Castro, colocándose la mano en la cabeza, se encontraba maldiciendo, mientras que pensaba que cómo podía ver a la cara ahora al marqués Benedict. Inmediatamente en la sala termina irrumpiendo uno de los sirvientes del conde, el cual pasó a llamar a este último mencionándole que había llegado una llamada mágica de Dimitri. El conde no podía entender lo que estaba pasando, preguntándose por qué Dimitri se encontraba llamando en ese momento. Al contestar la llamada, este último pasó a preguntarle al barón Dimitri qué se encontraba pasando. Y es entonces que vemos cómo la llamada mágica tenía lugar, donde vemos al padre del prota, el cual se veía bastante serio, mencionándole al conde Castro que al parecer para los del gobierno central lo tenían bastante fácil, pero atreverse a meterse con el linaje de la familia Dimitri era otra cosa, ya que eso era algo que nunca iban a poder dejar pasar. El conde Castro, luego de escuchar eso, se mostraba bastante confundido y con los ojos inyectados en sangre se preguntaba qué estaba pasando, pues se encontraba muy confundido, porque el barón Romero se encontraba buscando pelea por un asunto que ya se encontraba cerrado. El padre del prota, mientras se encontraba en la llamada, continuaba añadiendo que en cuanto amanezca el día de mañana solicitarían formalmente una batalla de territorios al gobierno central, y a partir de ese momento la Cámara de Comercio de Dimitri dejaría de enviarle suministros y raciones a los Castros. Y para recordárselo por si acaso ya lo han olvidado, la familia Dimitri se encarga de extraer el mineral de hierro y al mismo tiempo de fabricar las mejores armas y armaduras de la mejor calidad. Y esto se traduce a que si la batalla se prolonga, la familia Castro tendría todas las de perder, aparte de que si el prota en juego, pues la batalla no duraría ni siquiera 2 días, pero bueno. Aparte de eso, el padre del prota le seguía mencionando al conde Castro que ellos iban a asegurar todos los bonos que le quedaban en el banco de oro, o sea, iban a aumentar sus reservas de oro para así poder sostener la batalla por el tiempo que fuese necesario. El barón Romero seguía añadiendo que sería una presión financiera significativa para alguien que se estaba preparando para la guerra. Y mientras el conde Castro se encontraba realmente sorprendido, el padre del prota seguía añadiendo que no tan solo eso, sino que a su vez también se pondría en contacto con todas las fuerzas hostiles a Castro, y les darían cooperación y financiamiento para que la pelea en contra de Castro. Y mientras vemos cómo el conde Castro se encontraba realmente sorprendido escuchando todo por la llamada, el barón Romero les seguía mencionando que acabarían con Castro sin importar el costo que fuese necesario, y mostrándonos hacia el padre del prota muy serio, seguía añadiendo que sin importar el precio que Dimitri tuviese que pagar, se asegurarían de acabar con Castro. Y la verdad, gente, si el prota da miedo como peleador, el padre del prota junto a su esposa como estrategas y políticos, están a otro nivel. Y como era de esperarse, el conde Castro se encontraba colgado de un pequeño hilo, mencionándose internamente que esto no podía ser posible. Mientras apretaba muy fuerte su mandíbula, se mencionaba que él no podía creer que fuesen tan despiadados. Roman Dimitri es exactamente igual que su padre. Romero entonces interrumpió sus pensamientos mencionándole que así que se lo iba a advertir tan solo por una sola vez, tenía que liberar a su hijo inmediatamente. El conde Castro, al escuchar eso, inmediatamente cambió su cara, pues no comprendía a qué se refería el barón Dimitri, e inmediatamente pasó a mencionarle a este último que al parecer había un claro malentendido, afirmando inmediatamente que no tenían a nadie de la familia Dimitri cautivo, y contándoles así entonces que el problema con Lawrence ya había terminado porque su hijo William se puso de rodillas y se disculpó con este último. Y es entonces que mientras vemos esa escena, Castro le preguntaba a Dimitri que a qué se estaba refiriendo de repente. El barón Romero entonces, mientras se mostraba un poco sudoroso, le preguntaba que si acaso esa era la verdad. A lo que el conde Castro le mencionaba que sí, por supuesto, no le estaba mintiendo. Es entonces que el padre del prota rápidamente cerró la llamada. Y mientras vemos a este último dar algunos pasos, un narrador nos menciona que los líderes nacen. Y mientras vemos una gran multitud de personas que esperaban al barón Romero que se asomara a su balcón para darle las noticias, el narrador continuaba añadiendo que desde la cabeza de la familia, a los herreros de la herrería y los mineros de la mina de hierro, y mientras vemos como el padre del prota se encontraba acercándose al borde del balcón para darle la noticia o darle respuesta a lo que todos esperaban, el narrador continuaba añadiendo que Roman ya había capturado completamente el corazón de todas las personas de Dimitri. Observando el barón Romero a las personas que se encontraban debajo, se encontraba preguntándose en qué momento Roman había crecido tanto, y extendiendo su mano pasaba a gritarle a todas las personas presentes que no habría guerra y ahora tenían que prepararse para la fiesta, añadiéndole así a todas las personas que se encontraban en el sitio que hoy tenían que comer todo lo que ellos quisieran y que iban a tomar como si fuese su último día. De alguna forma tenía que arreglar el malentendido. Y mientras vemos una de las calles de la capital, alguien se encontraba mencionando que si acaso no lo había visto por sí mismo, pues el conde Castro es uno de los poderes principales de la capital, pero él hizo que su hijo mayor se arrodillase y se disculpase con el tercer hijo de la familia Dimitri. Su compañero de copa entonces le mencionó que al parecer el sistema de poder de Cairo se encontraba cambiando,
Otro hombre afirmaba que tan solo habían pasado unas cuantas horas y los mercaderes de Dimitri ya habían intentado cortar los lazos con la familia Castro. Un hombre entonces se hace presente con una gran sonrisa preguntando que si acaso sabían lo que significaba eso, respondiéndose inmediatamente que la familia Dimitri intentó ir a la guerra en contra de la familia Castro. En un bar las personas se encontraban hablando y alguien un poco sorprendido preguntaba si acaso una familia de las afueras en serio planeaba ir en contra de la familia Castro. Su compañero le mencionó mientras eran escuchados por otros que lo escalofriante de todo eso era que en cuanto pasó ese incidente la capital se inclinó hacia la familia Dimitri. Y entonces vemos que la persona que se encontraba hablando de todo esto con algunas personas en el bar resultó siendo Lucas, el cual con una gran sonrisa y muy seguro de sí mismo mencionaba que en una situación donde el poder de la capital y de las familias de las afueras chocaron, juzgaron que las probabilidades de Dimitri eran mucho mayores. Y es gracias a este incidente que el estatus de la familia Dimitri había cambiado completamente. Cambiamos de escena y nos encontramos con el prota, el cual se encontraba muy tranquilo tomando una taza de té mientras pensaba que la familia de Dimitri es una familia que se oponía completamente a la guerra, pero jamás se pudo haber imaginado que tomarían tal decisión tan solo por él. Aparte de todo eso, esa decisión no fue tan solo del barón Romero, o sea, su padre, sino que todo eso fue posible porque las personas claves de Dimitri estuvieron a su favor. El prota entonces, recordando cómo se ve su ciudad desde los aires, mencionaba que una pequeña ciudad llamada Dimitri que se encontraba al borde del territorio estaba dispuesta a ir a la guerra tan solo para salvarlo. Y es entonces que, recordando su vida pasada, el prota se mencionaba que en su vida pasada como el demonio celestial bajo el nombre del culto demoníaco, era un mundo donde todo estaba completamente permitido, y mientras miraba incontables muertes su personalidad había cambiado drásticamente. Aún así, y mientras vemos al prota actual mostrando una cálida sonrisa, se mencionaba que en esta vida era completamente diferente a su vida pasada. Tenemos otro cambio de escena y nos encontramos en el reino de Héctor. En una habitación vemos a Butler y al capitán de los guardabosques, el cual pasaba a gritarle al príncipe que si acaso ya se encontraba despierto. Y es entonces que terminamos viendo al príncipe de Héctor, el cual se encontraba despertando, preguntando inmediatamente cuánto tiempo había pasado. Sumergido en sus pensamientos, el príncipe de Héctor se mencionaba que la extraordinaria presencia de Roman Dimitri, ¿qué pasaría si pudiese volver en el tiempo? Quizás él habría sido capaz de destruir completamente a Roman Dimitri. Y mientras vemos como el príncipe de Héctor se veía a sí mismo dentro de sus propios recuerdos, este último se mencionaba que eso era imposible, mientras mostraba una pequeña expresión de incertidumbre. Y mientras este último se encontraba observando sus recuerdos desde una perspectiva de tercera persona, mencionaba que había sumergido al reino de Héctor en un pozo de desesperación, ya que si él no hubiese provocado esa guerra y mostrándonos a una gran cantidad de soldados tirados en el suelo, se preguntaba si acaso el reino de Héctor habría tenido más tiempo para sobrevivir. Y aparte de todo eso, Calen, el cual fue uno de sus subordinados más leales y el cual estuvo junto a él desde que era muy pequeño, había sido asesinado por su culpa. Presionando sus dientes del coraje, entonces el príncipe se mencionó que Héctor en este momento se encontraba enfrentando su peor situación, y que todo el reino de Héctor necesitaba encontrar una manera para así poder sobrevivir en el futuro. El príncipe entonces, mientras observaba un gran pozo de manos que solicitaban su ayuda, se mencionaba que había muchas personas que dependían de él. Llenándose de determinación, entonces se mencionaba que no podía rendirse así de fácil, pues él tenía que conseguirlo de alguna u otra forma. Es en ese momento que volvemos a ver lo que ya vimos anteriormente, donde vemos que el capitán de los guardabosques junto a Butler se encontraban despertando al príncipe preguntándole que si acaso ya había despertado. El chico entonces, con una gran cara de sorpresa, preguntaba que cuánto tiempo había pasado y cuánto tiempo había estado dormido. Un narrador entonces nos menciona que alrededor de una semana los oficiales de guerra mantuvieron el silencio, para así no dar a conocer a la población de Héctor acerca de las noticias y lo que había sucedido realmente en la guerra. Por esta decisión, Héctor cayó en la desesperación. En las calles de la capital de Héctor vemos como un grupo de personas, los cuales todos llevaban ropas muy sucias y viejas. Alguien se encontraba mencionando que el demonio de Cairo había masacrado a miles de soldados, y como si no fuese suficiente, incluso pudo cortar al comandante de los caballeros reales, Butler. Era una pelea que ellos sabían que no podían ganar en primer lugar. Uno de los plebeyos entonces pasó a mirar hacia abajo decepcionado, mencionando que ellos tan solo eran simples ranas en un pozo. Otro plebeyo rubio que se encontraba cerca pasaba a mencionar que este mundo estaba lleno de monstruos que ellos ni siquiera llegaban a comprender. Cambiamos de escena y nos encontramos entonces en los aposentos del rey, donde vemos a este último, el cual le preguntaba al príncipe cómo se sentía, a lo que el príncipe inmediatamente respondió que se encontraba mucho mejor. El rey, con una cara un poco decepcionada, le mencionaba a su hijo que era un chico estúpido y que su falta de habilidad lo hizo cargar con el peso de la familia real. Aún así, él nunca llegó a desear que el problema se resolviera a costa de la vida de su propio hijo. El príncipe, un poco desalentado, mientras cerraba sus ojos, pasaba a disculparse con el rey.
Pero dejando eso de lado y levantando su mirada de una manera muy seria, pasó a preguntarle a su padre si acaso él había escuchado el reporte del capitán Jackson. El rey inmediatamente le respondió que lo había escuchado completamente, mencionándonos entonces que habían encontrado una anomalía en una de las aldeas de Héctor, la cual también resultó ser la aldea donde comenzaron las primeras malas cosechas. Las tierras alrededor de la aldea se estaban volviendo negras y toda la vida en esta última se estaba muriendo. El príncipe entonces pasaba a mencionar que posiblemente todo esto sea obra de la maldición de un negromante. El rey, al escuchar las conclusiones de su hijo, inmediatamente mostró una cara de terror y pánico. El príncipe continuaba añadiendo que tal vez las malas cosechas que se encontraban plagando al reino de Héctor, quizás todas ellas habían sido creadas artificialmente. Quizás también esto sea obra de una persona que haya estado trabajando muy duro durante los últimos años para afectar a todo el reino de Héctor, utilizando así la magia negra a su favor. El rey, con una cara de incertidumbre, pasó a preguntarle a su hijo que si acaso, en otras palabras, eso significaba que habían fuerzas esperando para atacar el reino de Héctor. El príncipe inmediatamente le respondió de manera afirmativa, añadiendo así entonces que estaba claro que las fuerzas detrás de las sombras se aprovecharon de la guerra entre los dos reinos. El rey entonces le mencionaba a su hijo que era una maldición que estaba esparcida por todo el reino, y al menos un sumo sacerdote tenía que actuar para poder resolver todo eso. Y aunque conozcan la solución, no poseían los suficientes fondos para permitirse solucionar esa situación. El príncipe entonces le preguntaba a su padre que si acaso él no lo recordaba. Mostrándonos hacia un príncipe en una versión más joven, este añadía que cuando él estaba mucho más joven, un maestro de la Torre del Vasto Cielo le había ofrecido que si dejaba su posición como príncipe y se unía a la Torre Mágica, le daría lo que él quisiera. El príncipe entonces le mencionaba a su padre que él pasaría su tiempo en la Torre Mágica del Vasto Cielo. El rey inmediatamente pasó a llamarle la atención a su hijo, pero este último, con una mirada determinada, le mencionaba a su padre que tan solo le tomaría un año. Era la única manera de poder solucionar sus problemas. Cambiamos de escena y vemos como un hombre que se encontraba tomando rápidamente terminó golpeando su copa muy fuerte en la mesa. Este resultó ser el caballero de un solo brazo que en el campamento de entrenamiento donde se encontraba el prota le había ofrecido un entrenamiento bastante fuerte durante toda una semana. El caballero, observando la copa, se mencionaba que incluso si moría quería morir en el campo de batalla. Bastante deprimido, seguía pensando que si acaso había un lugar que aceptara un espadachín de una sola mano, respondiéndose inmediatamente que él no creía que eso sea posible y que esa era la realidad que él tenía que aceptar. En ese momento, alguien por detrás del soldado que estaba tomando terminó apareciendo, llamándolo sin formalidades como Bad Bunny y añadiendo que había pasado un buen tiempo. Y la persona que había llegado no resultó ser otro más que nuestro prota, el cual le mencionaba que iba a ir directamente al grano, preguntándole hacia Matt Burney que si acaso quería seguirlo hacia Dimitri y dejando a este último completamente sorprendido. Internamente, Matt Burney pasó a preguntarse qué rayos se encontraba diciendo Roman. Levantándose inmediatamente de su silla, Matt Burney pasó a hacerle una reverencia al prota, mencionándole que él estaba muy agradecido con su oferta, pero como podía ver, él tan solo poseía uno de sus dos brazos. Y mientras que internamente se decía que él quería seguir al prota, pasaba a exclamar con su boca que una persona como él que podría ofrecerle así Roman, mostrándose así bastante decepcionado de sí mismo. El hombre seguía añadiendo que no tenía ningún valor para el prota y estaba preocupado de la reputación de Sir Roman, la cual podría ser manchada tan solo por poseer a un manco en sus tropas. El prota, con una sonrisa, entonces pasó a mencionarle que de alguna manera eso no sonaba como un no para él, preguntándole inmediatamente a Matt Burney si acaso él se encontraba equivocado. El prota entonces pasó a mencionarle a Matt Burney si alguna vez él había escuchado acerca del espadachín zurdo. Este comentario del prota inmediatamente hizo que saltara la curiosidad del soldado. El prota entonces pasó a recordar que el espadachín zurdo, conocido como Shun Baek, era llamado el escolta secreto de la familia imperial, pero este último, mientras se dedicaba a su nación, había perdido su brazo derecho. La familia imperial lo reconocieron por sus logros y decidieron otorgarle riquezas y honor, pero Shun Baek, que había pasado toda su vida en el campo de batalla, no podía aceptar una vida pacífica. Incluso si terminaba muriendo en vano, decidió terminar su vida como un guerrero. Y este hombre, lleno de determinación, procedió a balancear su espada durante muchos años hasta que su brazo izquierdo se acostumbró al movimiento. Y fue así como este hombre pudo crear su propia arte marcial de la espada con su sola mano izquierda. El balanceo de su cuerpo roto, que siempre había sido la señal de su debilidad, lo había usado agresivamente. E incluso grandes guerreros terminaron siendo acabados gracias a los irregulares ataques de Shun Baek. Y se dice que al final este hombre terminó encontrando su fin cuando se terminó enfrentando a Baek Jong-hyun, o sea, el prota en su vida pasada. El espadachín zurdo entonces terminó muriendo, pero aún así, regresamos de nuevo con el prota, el cual con una sonrisa pasaba a mencionar a Matt Burney que si acaso quería seguirlo, él le podía contar todo acerca de la espada zurda.
y aparte le prometía al soldado usarlo mejor que nadie más en toda su vida. Matt Burning entonces se encontraba preguntándose acerca de la palabra usarlo, pero internamente se mencionaba que podía hacerlo, pues ese hombre había sido el cual le había salvado su vida. Y mientras Matt Burning se imaginaba entre las tropas del prota, se mencionaba que un espadachín de un brazo imbécil pudiese vivir la vida de un guerrero nuevamente, él podía hacer lo que sea. Postrándose inmediatamente ante los pies del prota, Matt Burning pasaba a mencionar que para él sería suficiente con tan solo escuchar que sería útil, y procedió entonces a hacer su juramento, añadiendo que a partir de ese instante le daría su vida completamente al señor Roman Dimitri. Un narrador entonces pasó a mencionarnos que ese día Matt Burning había encontrado una nueva esperanza, un nuevo objetivo y una nueva meta para poder vivir. El mismo narrador pasó a mencionarnos que la guerra cambió la vida de muchas personas, tanto la de Edwin Hector, por ejemplo, como al mismo tiempo la de Matt Burning, e incluso la vida del pequeño y rechonchito Henry Albert. Vemos a este último entonces que iba montado en su caballo mientras era escoltado por los soldados de su familia. El narrador continuaba mencionándonos que todos ellos fueron atrapados en el remolino del cambio. Mientras vemos a Henry de cerca, pasamos a darnos cuenta que este último se encontraba entre lágrimas mientras se mencionaba que el prota era bastante cruel, ya que incluso cuando pasaron por tantas cosas en el campo de batalla, decidió no llevarlo con él hacia la capital. Mostrando una cara de aburrimiento y exhalando, Henry pasaba a mencionar que suponía que al final estaba bien vivir una vida alrededor de las personas que lo apoyaban, preguntándose si acaso no era verdad. El chico terminó rindiéndose muy rápido, mencionando que eso era bueno para él de todos modos, pues era un gran logro ser exento de los deberes de la defensa de la nación, pero inmediatamente el chico se encontraba bastante sorprendido, pues en la entrada del territorio de su familia este último pudo ver muchas pancartas y carteles que lo llamaban héroe de Cairo, y otras muchas que lo felicitaban por haber regresado sano y salvo a casa, llamándolo también como el orgullo de la familia Albert. El narrador continuó mencionándonos que Henry no hizo nada en la batalla o en la guerra en contra de Héctor. Mientras vemos los muros del territorio, muchas personas se encontraban aclamando a Henry y felicitándolo por sus logros. El narrador continuó mencionándonos que tan solo por el hecho de que Henry permaneció junto a Roman cuando la guerra estalló, cambió completamente su estatus. Mientras vemos a Henry, el cual se encontraba bastante maravillado porque todas las personas se encontraban aclamándolo. Henry no había llegado completamente a su territorio cuando el director de la Academia Real de Cairo lo había llamado, preguntándole a este chico si acaso podría dar lecciones sobre lo que pasó en el Frente Sur. Henry, mostrándose muy feliz y radiante, pasaba a mencionarse que para incrementar su propio valor necesitaba esparcir lo genial que había sido Roman Dimitri. Fue así como este chico regordeta de un territorio remoto, el cual era ignorado incluso por sus propios padres, se había llenado de valor y de tanta importancia que incluso comenzó a organizar eventos como la velada y a ser narrador de partidos de LOL. Sí señores, estamos hablando de la misma persona, Ibai Llanos. Perdón, eso no iba acá. El chico Albert había tomado el rol de portavoz y había esparcido por el mundo los logros de Roman Dimitri. Ese fue el punto de cambio de la vida del aristócrata problemático. Unos días después de eso, vemos cómo el prota se encontraba saliendo de la capital real de Cairo, tomando dirección hacia el territorio de su familia. Muchos ciudadanos salieron a mencionarle al prota que tenía que regresar a salvo a su casa y le deseaban una larga y próspera vida a la familia Dimitri. El prota, por otro lado, mientras era observado por los principales poderes del reino, se encontraba mencionando que el día en el cual este regrese a la capital era el día en el cual él tenía que tomar una decisión. Así que hasta entonces, mientras miraba para atrás para poder enfrentar al gobierno central, él tendría que tomar el noroeste, mostrándonos así entonces una ligera sonrisa. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Quiero disculparme realmente con todos ustedes por no haber estado tan activo en estos últimos días. Lo que pasa es que he estado enseñándole a un amigo para que aprenda a editar y así tener esa ayuda de un editor en el canal porque realmente me hace mucha falta. Espero puedan entender esta situación y nuevamente me disculpo con todos ustedes. Ya sin más que decirles, quisiera desear un excelente día, tarde, noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.